Los personajes más cooks del anime. Tuve en un extensible infinito que duró 36 días y la verdad no me daba para traerles contenido de anime. Pero, ya que por fin terminó, estoy aquí para volver a hablar de lo que tanto amamos, el anime. Aunque en esta ocasión hablaremos de algo que no le gusta a mucha gente, y esos son los cuqueos. ¿A qué se debe esto? Bueno, un pana me recomendó la idea de hacer los personajes más cooks del anime, y como es algo que nunca había traído al canal, me pareció interesante, y mientras iba haciendo Top memoria 1 de... y buscaba en el internet, descubrí que hay muchos personajes cooks, mucho más de los que recordaba. Así que esta lista puede Hombre, ser este estará seguro. interesante. Eso sí, no esperen que aparezca Woods en la lista. Lo que le hicieron no fue un cuqueo. Maduren. Pero bueno, demasiada intro. Es hora de comenzar Sí, con por favor, Casca no disfrutó. el video. No se antes pedir las dos cosas de siempre. Lo primero es suscribir al canal, ¿sabes? No, eso no fue una reseña, eso fue una opinión y ya está. Que eso es mucho importante y que eso me lleva a este proyecto creciendo cada día más. Y lo sé que me sigan en todas mis redes sociales que están en pantalla de la descripción, así interacción mucho más cercana conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. Mucho cook. Sí. Hostia, si esta fue cook, la madre. ¿Con cuántas le cuqueo? Creo que todos sentimos un poco de lástima por Kotonoha, pese a que sea una tontita que sabía muy bien lo que pasaba y permitía que Makoto hiciera todas las cosas que quisiera. Porque la mina era una sumisa sin nada de amor propio, que no tenía cariño en su casa y que aceptaba las migajas que le daban Makoto y Sekai, y por eso ella creyó que si le perdonaba las infidelidades al pibe, él iba a estar a su lado siempre. Y la verdad es que su razonamiento de mina sumamente migajera funcionó, ya que Makoto sí estuvo a su lado y sí se iba a quedar junto a ella para toda la vida. Bueno, eso le prometió, pero claramente iba a cambiar y en algún futuro la iba a volver a engañar. Pero eso no lo sabemos, porque Sekai no soportó que Makoto la eligiera Qué anime más malo, tío. Kotonoha y acabó con su vida, haciendo que Kotonoha en la muestra de Cook Suprema decía acabar con la vida del amante de su novio, se quedara con la cabeza de su novio y se fuera a navegar con lo único que le quedó de Makoto. ¿Qué mierda es? El novio empieza a salir con él, en plan, una amiga, una chica que conoce que se hace su amiga, le ayuda a conseguir a la chica. Pero esa amiga también se enamora de él. Pero este se pone a salir con esta chica. Pero básicamente la cuquea con aquella, con otra, con otra, con otra, con otra. Y acaba muerto. ¿Quién la mata? No me acuerdo. ¿La mata esta o la mata la otra? O la otra. No me acuerdo quién la mata. Aparte el videojuego tiene como 800 finales diferentes. Vamos, es cuqueo por cuqueo. Sí, extremadamente lamentable y turbio. Y Cook, ¿por qué no Era decir? sin Era Inuyasha muy Cook. nunca. Kotonoha Prefiero merece morir estar en antes este de ver video porque Inuyasha. todos la cuquearon. Ella era como la oficial, entre comillas, de Makoto. En el juego lo cuquea hasta con un fanboy con su madre. ¿Con su madre de él o de ella? Espero que de ella. Y todos Bueno, sabían que él era para ella infiel con no. todo el Traumata colegio igual, y ¿no? hasta con sus amigas. Es increíble. Y la piba lo perdonaba siempre porque, como les dije, tiene una necesidad de atención y amor propio que nadie lo pudo solucionar. Kotonoha nunca supo lo que era el respeto propio y por eso se convirtió en una cook de época. Ese es el último puesto, a lo mejor no van en orden. En Nana la mayoría de personajes se pueden considerar cooks. En Nana, no sé, es que no me he visto Nana. Leí por ahí que a esta la viola uno, se embaraza y se casa con él, una pollada así. No sé, es que yo Nana no me lo he visto. Porque hay una cantidad inimaginable de personajes que han sido infieles y han De él y roto el de voto más ella. Ah, importante vale. que una pareja puede tener. Y esa es la confianza y el respeto. Pero existe un personaje que es cook de sobremanera y esa es Nana Komatsu. Aquí quiero dejar algo bien en claro, para que no se vuelvan locos. La infidelidad nunca es culpa del que la sufre. El HDP es el otro, el que la realiza. Pero debo comentar que Nana es una cook porque Takumi hace lo que quiere en su vida. Incluso se podría decir que el tipo es igual de infiel que Makoto y que no había ninguna piba en la vuelta que si le gustaba no se la clavara. Takumi es un sorete con Hachi, siempre lo fue. Ella mendigaba cariño y él le daba un poquito y después que hacía, le era infiel con todo lo que andaba en la vuelta. Pero todo llegó a un punto de no retorno cuando era tan evidente y obvio que no había personaje que no supiera... Aparte, el manga este lleva 200 años de hiatus, ¿no? Aunque creo que la mangaka dijo que iba a volver. infidelidades del tipo, y lo peor es que Hachi estaba enterada y lo único que le faltaba era decir, bueno, es La hombre, familia Makoto es incesto puro, su madre es su hermana. tiene ¿Cómo? que descargarse, no trabaja sabía mucho para tanto del sostener lore. esta familia. Sí, es algo exagerado, pero es posible que Nana dijera algo así. Los malos tratos del tipo hacia Hachi son otro tema, pero sus constantes infidelidades y la forma en la que Nana lo perdonaba o se hacía la loca día sí, día también, la hacían estar en este video por obligación. Pobre piba, le tocó convivir con este maniático y lo peor es que Takumi es de los personajes mejor escritos de Nana. Increíble. Sufrió más que Hachi. Este debe ser el más Ay, la madre que lo parió. Bro, ¿cómo ha puesto? Esto es un H, gente, por si no lo sabéis. del top, porque el tipo realmente amaba a su minita, la quería con locura y amaba la vida que iban a tener juntos, pero él nunca sabría que esa vida era una mentira y que la piba en realidad estaba jugando una doble vida en la cual se dejaba clavar por cualquier ugly bastard que anduviera por la vuelta y lo peor es que hasta terminó teniendo familia con ella el pibe, aunque habría que hacer un análisis de ADN Creo que no era su hija. cada uno de esos pibes, porque claramente hay algo muy raro allí.
Y sí, flaco, a ver, tenés que verlo porque lo que le hacían a tu mujer no era ni normal. Claramente Otomedori iba a tener un desenlace de este estilo porque es una obra H que entra en la categoría de NTR. Ya saben, nunca te rindas. Pero es tan absurda la forma en la que engañan al tipo que es hasta nauseabundo para el espectador. El pibe se hacía tan el ciego para no ver algo evidente que todos notábamos. E incluso hay momentos en los que ve como a su mujer la manosean en la calle y ¿saben qué hace el tipo? Nada, se hace el que nada pasó y sigue con su vida como si todo Sí. estuviera perfecto. Algo que no solamente muestra Sí, este es uno de los H's más conocidos. lo cook que es, sino que también nos hace perder la esperanza en el ser humano y en estas obras. Otomedori tiene un final horrendo que... Esto es la fantasía extrema del Cook, ¿sabes? En plan, que es horrible, tío. muestra lo cook que puede ser una persona y por eso el protagonista debía estar sí o sí en este video. Imagínate vivir toda una vida sabiendo que tus hijos probablemente provengan de un rejunte de ADN. El verdadero Kevin 11. Buah, yo hablando de eso me ha acordado, tío. ¿Sabéis los típicos rollo esto caso cerrado, pero americano? Era un hombre súper mayor, tendría 90 años, que estaba demandando el divorcio a su mujer por haberla engañado. Con 90 y pico años, se entera de que sus tres hijos, no son suyos. La mujer llorando desconsolada, no, no me abandones, y coge y hace el hombre. Yo en el fondo creo que lo sabía, eran demasiado feos para ser mío. Yo de joven era muy guapo. ¡Guau! Hostia, es que me recordaba eso. Me pude descojonar. En plan, le habrían destrozado la vida, pero al menos el viejo se fue con dignidad, ¿sabes? El viejo dijo, mira, yo me suelto una basadez y me voy. Adiós. Literalmente es así. Hostia, otro incesto. Puede ser que muchos no conozcan a esta piba, ya que aparece en una serie que es tabú para muchos. Pero lo es también es histórico, ya que no solamente es una cook de aquellas, de esas que dejan marca para la posteridad, sino que además es una cook que tiene el drama de haber sido cuqueada por la hermana de su novio. 80 años no lo descubrió. A ver, también no es la época de antes ahora, ¿sabes? Antes de descubrirlo era más difícil, no habían esas cámaras. Sí, así como lo escuchan. Esta piba que es la novia Esto del era meme, protagonista sí, en de principio Inazuma sí. no Sora, ya saben, Haruka Kazugano tenía una relación supuestamente estable con el prota, en la cual ambos compartían momentos, situaciones y se sentían muy felices, llegando al punto en el cual no había ni un solo momento en el cual pudieran pasarlo mal. Pero pasó algo, el protagonista empezó a sentir algo curioso por una persona que no era su pareja, empezó a enamorarse a compartir situaciones de romance con otra chica, y esa no era otra que su propia hermana, haciendo que su pareja en ese entonces, Nao, fuera una cookie histórica. Y saben que lo peor, que el anime trata de mostrarte como el prota con su hermana en poco tiempo es mucho más feliz de lo que fue con Nao en todo el tiempo pasado. Wow, eso Tío, ¿cuántos animes hay que técnicamente no son H's que van de incesto entre hermanos? Porque hay bastantes. Yo recuerdo uno que fue muy popular en su momento, ¿cómo se llamaba? Que era una tía muy castrosa, pelo naranja. Y después otro que era la que escribía mangas H o dibujaba mangas H o algo así. Pero ¿cuántos hay incestuosos con hermanos? Y digo anime normales, no me refiero a H's. Animes normales. Le hicieron la de Robert Baratheon. Sí. Básicamente. tuvo que doler. Nao es un personaje bastante simple y unidimensional, no aporta nada a la historia, solo es presentada para que sepamos que el prota tiene novia y le engaña con su hermana, No lo sé, pero Javi, que ya sea veremos. incluida para eso no quita que haya sido una cook de antología y que mereciera estar en este video. Curiosamente, no es la única de la historia que ha sido cuqueada por su pareja con su hermana, cosas raras de Japón. Y hoy no solamente era una cook, porque dentro de todo, si sos Este también es hentai. Este creo que no es hentai, ¿no? Este no es un anime normal. Bueno, no sé si tiene escenas muy subidas de tono, pero creo que es normal, ¿no? un cook pero sos buena gente, la culpa es del otro, aunque aquí F. ¿Se ha caído? No me marca, se ha caído. Bueno, no sé si tiene escenas muy subidas de tono, pero creo que es normal, ¿no? ¿Va gente o se ha caído? Que cuando ponéis F así, de manera random, me rayáis. Ahora volvió. Pues no me marca que se haya caído.
Yui no solo merecía que la cuquearan, sino que todos queríamos que la cuquearan más y que le rompieran el corazón con todo el asco que estaba dando. Para que entiendan, Yui era la amiga de la infancia de Kou. En cierto momento ella usa la muerte de un familiar para que uno de los protagonistas se quede a su lado y amenaza siempre con que va a terminar con todo para que este se atreva a alejarse, siendo capaz de manipularlo todo el rato emocionalmente para que el pibe no la deje. Una HDP. Y lo peor es que ella era una Cook consciente, ya que la mina sabía que Kou seguía enamorado de Futaba. Ellos estaban perdidamente enamorados y querían tener una relación juntos. Por eso ella era una Cook consciente. De esas que no le importa si su pareja está enamorada de otra y si no piensa en ella nunca. Lo que a la mina le importaba era tener al pibe a su lado y que le prestara atención a ella y fuera su novio. Aunque todos sabíamos, y él incluso se lo decía, que estaba perdidamente enamorado de Futaba. Y sí, hermano, Futaba era buena mina, se preocupaba por él y tenía su gracia. Yui solamente no tengo ni puta idea de cuál es. era una asquerosa acaparadora que quería que el pibe se hundiera en la soledad para que estuviera a su lado siempre. Lo bueno es que el prota después recapacitó y aunque la mina lo amenazara con que iba a terminar con todo, él decidió alejarse y estar finalmente con la chica que siempre amó, que era Futaba. Narumi fue una Cook y mala persona, por eso debía estar en este video. Cook y todavía la dejaron. Lo peor de ambos mundos vivió esta mina. Bueno, quería hacer este video en la vuelta de los videos al canal. Pasó más de un mes, pero como les dije, hubo el extensible, el desafío. Bueno, pues